Génesis capítulo 1, versículo 28. Después de que Dios creó todas las cosas por su palabra, después de haber hecho al hombre y a la mujer, Él dijo, y bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, primeramente Dios había bendecido a Adán y Eva, había bendecido su creación y lo puso como corona de la creación. Ustedes conocen la historia, que pasaron los tiempos y ellos pecaron, cayeron y se cortó esa comunión que tenían con Dios. Pero Dios lo había puesto con un propósito de llenar la tierra, multiplicarse. No solo eso, sino de sojuzgar la tierra, gobernar la tierra, ordenar parte de la tierra. Dios la creó, pero el hombre tenía que empezar a ordenar. Y no solo eso, sino de sojuzgar, o sea, que nosotros teníamos la plenitud, el hombre, de empezar a declarar, bueno, te llamarás, o se llamará, o sea, que ellos mismos también ponían nombres a las cosas porque Dios le había dado la autoridad para gobernar y para mover en la tierra como ellos quisieran, que se enseñoreen de toda la creación. Hermanos, por causa del pecado, lamentablemente eso ha caído a condenación por causa de la desobediencia. Y es por eso que nos ha pasado a nosotros cuando antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, antes de conocer a Jesucristo, hablábamos de una forma diferente que la que hablamos hoy. Porque ahora entendemos de una forma diferente, no como antes entendíamos, porque antes entendíamos quizás para nuestra conveniencia, entendíamos las cosas para el beneficio propio, porque estábamos atados y ligados al pecado. Fíjense que dice en la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 12. Génesis capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La primera actitud fue primeramente que se cortó esa relación y esa comunión con Dios. Dios buscaba al hombre y a la mujer en el huerto porque tenían un diálogo permanente, pero el hombre, cuando se vio que estaba desnudo por causa de haber pecado, desobedeció a la orden de no comer del árbol. Entonces, ¿qué pasa? Cayeron de esa gracia y empezaron a ver las cosas diferentes, sus ojos se abrieron y vieron que estaban desnudos. Y no solo eso, sino que también no solo afectó en lo espiritual, sino que también afectó en lo físico y aún está en lo moral. Así vivíamos nosotros antes cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Y en la forma de hablar también ha afectado. Porque primeramente dice que cuando el hombre escuchaba que Dios pasaba por ese lugar, cuando dijo, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste. Primeramente empezamos a argumentar y a echarle la culpa a Dios de todo lo que nos sucede cuando estábamos sin Cristo. Me va mal porque Dios no me escucha. Empezamos a argumentar. Y no solo eso, sino que también dice, la compañera que me dio, la compañera, me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. O sea, desconformidad con la compañera que Dios le había dado. Muchas veces también son los argumentos que nosotros poníamos antes cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza, cuando nos venían a dar una palabra a Dios, nosotros decíamos, tengo tal religión, creo en tal. O muchas veces decimos, yo no necesito, mi esposa necesita. Yo no necesito, no, mi esposo es el que necesita. Siempre echándole la culpa a los demás y hermanos. El día que nos llegó la iluminación de parte de Dios, a nuestras mentes nuestra posición cambió y hemos sido restaurados a la posición original que antes teníamos, antes del pecado. Esa relación con Dios empezó a ponerse más firme, más estrecha. Es por eso que empezamos a hablar de distintas maneras. ¿Por qué? Se ha reconstruido nuestros pensamientos y se ha reconstruido aún nuestra forma de hablar, porque Dios en Cristo Jesús ha restaurado todas las cosas.
cosas. Denle un aplauso a aquel que tiene poder para restaurar todas las cosas. Cristo Jesús ha restaurado todas las cosas en Él. Antes nos excusábamos, antes le echábamos la culpa a los demás, antes podíamos echarle la culpa a Dios, sí, porque no estoy conforme con lo que Dios hizo. Y una de las cosas también es que el hombre y la mujer nunca estaba conforme con lo que tenía, sino que también comparaba. Estaba desconforme con la mujer que Dios le había dado. Y muchas veces nosotros caemos también en el error caíamos de que comparábamos. Y cuando nosotros comparamos personas, comparamos cosas, hermanos, nosotros los mismos nos estamos midiendo con las palabras que salen de nuestra boca. Estamos frenando todos los propósitos grandes que Dios tiene que darnos y quiere darnos cuando nosotros comparamos a las personas. Es por eso, hermanos, que en Cristo Jesús Dios nos ha restaurado espiritualmente, nos ha restaurado físicamente, aquellos enfermos han sido sanos, y aún ha restaurado nuestra forma de hablar. Y le quiero decir que nuestra forma de hablar en Cristo Jesús es una forma de fe, de declaración, profetizar. Profetizar quiere decir dirigir, guiar. Hoy en día, hermanos, muchas personas andan con el espíritu sin rienda por falta de palabra, por falta de que alguien profetice y le diga, tu situación va a cambiar. Lo que estás viviendo hoy es hoy, para mañana cambia. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que cuando cambiamos nuestra mente, cambia nuestro corazón y también cambia nuestra forma de hablar. Muchas personas viven, como decía el pastor Oscar, muchas veces lamentándose por lo que piensan, ya se limitan, pero cuando empezamos a trabajar en nuestro corazón a través de la palabra de Dios, las cosas empiezan a cambiar, y empezás a declarar de una forma diferente. Ya no declarás miseria o pobreza en tu vida, sino que empezás a declarar bendición hasta que sobreabunde. Empezás a cambiar los ambientes y las situaciones que te rodean por la palabra que declarás, porque si tuvieses fe como un pequeño grano de mostaza, todo lo que pidieres al Padre y a Jesús, Él lo haría. Es por eso, hermanos, que en Cristo Jesús hemos sido restaurados. Nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de hablar cambia, y el hablar con excelencia es hablar con fe. Hoy en día se acercan las personas y podemos ver que sus corazones están enfermos porque están desanimados, cansados, cargados, y nosotros muchas veces quizás no tenemos la palabra para dársela porque quizás estamos en la misma condición porque no hemos declarado primeramente para nosotros lo que nosotros queremos declararle a los demás. Y quiero decirte, hermano, levanta tu mano, pero levantala. Que a partir de esta noche Dios va a cambiar tu forma de pensar y tu forma de hablar. Y vas a hablar en victoria y Dios te va a respaldar. Y todas las cosas que se cerraron porque tenías habladurías negativas van a cambiar y Dios la va a abrir. Y Dios va a transformar todos esos caos en bonanza. Dale un aplauso al Señor. Si lo recibiste, lo crees, lo vas a vivir. Lo vas a vivir. Es que es necesario empezar a cambiar cosas, es necesario empezar a cambiar fundamentos. La palabra es la base principal de todas las cosas. La palabra nos aumenta la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, es necesario que empecemos a decretar, que empecemos a profetizar, que empecemos a declararle a los demás lo que nos gustaría que ellos tengan. Y quiero decirte, hermano, que puedes decirle al hermano que está al lado tuyo, vas a ser un siervo y una sierva de Dios, y de tu boca saldrán palabras, te cambiarán ambientes, cambiarán situaciones, porque Dios es el que obra en tu vida. Mira, hermano, qué importante que empieces a decretar y a desearle cosas buenas a las personas. Muchas veces nosotros pensamos, sí, pero yo no puedo hablar porque tengo vergüenza. Es porque todavía tu corazón tiene que cambiar. Tiene que cambiar y empezar a pensar, ¿cuál es el pensamiento del Padre para mi vida? ¿Cuál es el pensamiento del Padre para mi vida? Cuando tengo la mente de Cristo, todas las cosas cambian. Empezamos a hablar de maneras diferentes. Dice la palabra de Dios que ninguna palabra ociosa salga de tu boca. Una palabra vaga. Palabras que no generen trabajo. Cada palabra que tiene que salir de nuestra boca tiene que ser palabra de Dios guiada por la fe y por el Espíritu Santo, y te puedo asegurar que va a empezar a trabajar en el corazón de la gente, en la mente, en los pensamientos de las personas, y las personas van a generar trabajo esa palabra, trabajar,
declarar esa palabra que va a terminar hablando tal como tú hablas, porque vas a hablar sabiduría de Dios, palabra de Dios, y cuando hablamos palabra de Dios son efectivas todas las cosas. Dale un aplauso a aquel que vive. Hermano, ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. Hermano, muchas veces también estamos hablando también de parte del ministerio quíntuple, que es el apóstol y el profeta. El apóstol rompe, cambia ambientes y situaciones, porque es verdad, por la declaración que tiene, la oración apostólica. Pero también tú tienes el poder de profetizar y empezar a declarar cambios. En tu hogar, cuando tus hijos a veces no quieren cambiar, empezar a declarar, pararte firme delante de él y decirle: vas a cambiar en el nombre de Jesús, y vas a cambiar, y mantenerte firme en lo que crees, y vas a ver que Dios va a hacer la obra, porque ve tu fe y tu declaración. Muchas veces, hermanos, nosotros nos limitamos a esas cosas y decimos: no creo que pueda, pero ¿cómo lo usa él? ¿Cómo aquel le funciona? ¿Sabés por qué? Porque tenés que empezar a pensar como el Padre piensa. Y el Padre te va a llevar a que empieces a declarar lo que está en tu corazón, y tu corazón tiene que estar lleno de la unción que pudre los yugos de maldad. Tu corazón tiene que estar revestido del poder y la autoridad del Santo, para que tu palabra pueda afectar en el ambiente espiritual. Hermanos, muchas veces encontramos personas que son malas, agresivas, y muchas veces nosotros quizás podemos llegar a renegar con esas personas. Pero, hermanos, teniendo una mente diferente, nos damos cuenta que no es la persona, es lo que está dentro de la persona que tiene que ser atacado en el espíritu. Pero tiene que haber una palabra declarada, una palabra de Dios, y con la autoridad de Dios que salga de tu boca como espada aguda, y va a cortar y va a penetrar hasta el tuétano de los huesos esa palabra, y va a quebrantar las coyunturas, los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Hermanos, es tiempo de romper cosas, es tiempo de ser libre de ataduras, es tiempo de que empecemos a disfrutar del reino que Dios nos ha dado. Como herederos que somos, ya Dios nos dio todas las cosas, en Él estamos completos en Cristo Jesús, que es la cabeza. Tomemos la promesa de Dios y caminemos firmes en lo que Dios nos ha decretado en nosotros, que somos reyes y sacerdotes. Caminemos con esa autoridad, empecemos a pararnos firmes y a decretar y a hablar con esa autoridad. Hermanos, muchas veces nosotros nos limitamos porque pensamos de que nadie me va a creer, de cómo yo voy a poder hacer estas cosas. Tenés que intentarlo, tenés que intentarlo. Empezá a declarar y empezá a orar que puedan cambiar todas las cosas. Hermanos, la semana pasada tenía que hacer un trámite temprano y digo: uy, hasta que llegue allá va a haber una cola, y digo: no sé, que voy a venir más del mediodía, le digo a mi esposa, a Gaby. Resulta que cuando voy a ir, ciertamente había una cola de media cuadra. Ordenado, me pongo en la cola en el lugar que me corresponde, habré hecho 20 metros, sale alguien así y me dice: me llama. Resulta, me dice: ¿te tengo que hacer unos papeles, algo? Sí, acá esto. Hermanos, estuve en esa cola 20 minutos nada más. Y, hermanos, me daba vergüenza salir así mientras todos me miraban. ¿Qué tiene este que lo llamaron? Salí así. ¿Por qué? Hermanos, sé que es lo que tengo. Porque antes de salir declaré que no quería hacer cola y quería venir temprano. Y Dios no sé qué hizo, pero tocó el corazón. Habrá tocado a ese hombre y me llamó entre la multitud. Lo mismo que me pasa a mí te tiene que pasar a vos. Empezar a decretar y empezar a hablarlo. Tenés que animarte a decir: no, yo no voy a hacer esto, pero porque tengo que hacer esto, no, me van a llamar, porque van a reconocer lo que hay en mi vida, que van a reconocer que hay autoridad y poder de Dios por la palabra. Hermanos, es el tiempo en que nosotros empecemos a romper argumentos, empecemos que te digan fanático, loco, no importa, créele a la palabra, créele a Dios y movete en fe y declará en fe. Hermanos, es tiempo de cortar cosas que muchas veces impiden de que podamos crecer. Y nosotros tenemos que decir la verdad por más que no nos guste. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a que conoceremos la verdad y nos hará libre por la palabra. Pero acá hay varias ataduras acá adentro que Dios quiere cortar en esta noche.
Hay jóvenes que desearon la muerte a sus padres. Agachen sus cabezas esos jóvenes y pidan perdón al Señor. Y hay esposas que han deseado la muerte a sus maridos en un momento de bronca o de ira. Y aún así esposos que han deseado la muerte a sus esposas. No pido que levanten la mano, pero sí agachen su cabeza y pidan perdón al Señor. Porque la palabra que has declarado, por más mala que haya sido, te ha atado a la muerte. Te has atado con los dichos de tu boca. Y hoy Dios quiere romper todo eso para que puedas ser libre y todas las cosas empiecen a funcionar bien. Es duro, pero muchas personas y matrimonios están atados a eso porque en un momento de bronca, en un momento de ira, han soltado palabras de su boca que han sido efectivas y están atados a esas palabras que declararon. Es por eso, jovencito, jovencita, si has deseado la muerte de tus padres, empezá a arrepentirte. Ponete en las manos de Dios. Hoy es la oportunidad. Hoy Dios quiere cortar eso para que en verdad puedas ser un joven exitoso y una jovencita exitosa. Y que puedas disfrutar de todo lo que Dios te ha dado. Muchas veces con palabras también nos atamos porque no declaramos como corresponde. Porque todavía no se ha entronado el poder de Dios en nosotros y aún todavía somos débiles en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas veces han comparado familias, han comparado cosas y han hablado, y eso se tiene que cortar. Esta es la noche que Dios pide tu corazón, porque de tu corazón mana la vida y de tu boca tienen que salir palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Dios conoce tu situación y esta es la noche que tenés que decirle: Señor, me arrepiento. Ahora conozco la verdad y esta verdad me está haciendo libre. Dios tiene mucho para dar. Quiero compartir, hermanos, contigo en el libro de Efesios. Justamente, mire si estamos en el mismo espíritu que hasta el pastor Oscar también habló de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 29. Y es así, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta todas las cosas. Efesios capítulo 4, versículo 29. Cuando ya estamos en Cristo, nueva criatura somos, todas las cosas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Nuestra mente cambió, nuestro corazón cambió de actitudes y empezamos a hablar de forma diferente, con excelencia. Palabras, hermanos, que puedan atraer a las personas y seducirlas a que tengan un encuentro con el Señor. ¿A cuánto les habrá pasado de ustedes que empezaron a hablar con personas y les predicaron el Evangelio y la gente entra en un éxtasis? ¿Por qué? Porque no sos vos el que les estás hablando, sino que es el Espíritu Santo que está usando tu vida, tocando ese corazón y viendo sus necesidades. Es el tiempo, hermanos, de que nosotros empecemos a usar lo que Dios nos ha dado, esa autoridad y ese poder. Hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 19 dice: los cuales... Perdón, 29, me parecía, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El pastor Oscar tocó puntualmente estos casos, y es verdad, hermano. Hay un encargo de parte de Dios, que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca. Palabras contaminadas, palabras que no generen trabajo en la gente. Es por eso que en Cristo Jesús todas las cosas han sido restauradas y es necesario que empecemos a hablar como hombres de fe, creyendo para cambiar situaciones. Esto es imposible que lo pueda alcanzar, lo vas a alcanzar y lo voy a alcanzar y lo voy a disfrutar. Queda en nosotros, hermanos, que recuperemos esa posición. Que empecemos a usar las herencias espirituales que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Que tomamos las armas del reino para empezar a movernos en fe y a caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Es tiempo, hermanos, de que nosotros empecemos a obrar a través de la palabra. La otra vez vino una hermana recontenta a la iglesia saltando de alegría
Y dice, ¿sabe que mi hija estaba enferma? Le oraron y le dijeron que ella iba a ser sana, todo. Y estaba contenta porque Dios había obrado el milagro y Dios la había sanado. Pero ella glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque hubo palabras que en verdad desataron en ella la sanidad. Hubo palabras que obró en ella la sanidad. Es por eso, hermanos, que tú eres la fuente de la sanidad. Porque el Espíritu Santo tiene que fluir por tu vida, decretando sanidad a los enfermos, liberación a los oprimidos, a los cautivos. Pero es necesario que primeramente puedas ponerte frente al espejo y decirle, en el nombre de Jesús sos bendecido, sos próspero, tenés poder, tenés autoridad, tenés unción, tenés gracia, y me muevo en el poder del Espíritu Santo, pero decíselo al espejo porque te estás hablando a ti mismo. Reconocer la posición, reconocer la autoridad, reconocer el lugar donde Dios te puso y empezar a hablar como un rey. Hermanos, el otro día estaba escuchando que el príncipe de Holanda le hicieron una entrevista y le decía al rey, ¿y qué pasa también con el príncipe? ¿Cómo está? Y le dice, no, el príncipe se está preparando para cuando yo esté. Mire qué mentalidad, ¿eh? El rey ya tiene el príncipe preparado. Hermano, es tiempo que nosotros empecemos a decretar y a preparar gente que también pueda llevar también nuestro mismo espíritu, que es el espíritu del Señor. Cuando nosotros decimos, mi generación va a cambiar, mis hijos van a cambiar, mis nietos van a cambiar, mis bisnietos van a cambiar, y si yo no lo veo, puedo creer de que Dios va a hacer la obra, porque lo dije, lo decreté, lo creo, y en el tiempo de Dios, hermanos, se va a cumplir. Es tiempo que nos movamos en esa área. Es tiempo que empecemos a usar esa autoridad. Es tiempo que empecemos a decir que en verdad tengo que hablar con excelencia. Y la excelencia es no ponerme a llorar y lamentar con aquellos que lloran cuando ellos mismos tienen el poder para declarar que todas las cosas cambien. Es el tiempo en que nosotros tenemos que movernos de una forma diferente, con un corazón abierto a recibir todo lo que Dios tiene y empezar a declarar en positivo. El profeta guía, dirige en estos tiempos. Tú tienes que dirigir tu hogar a la victoria. Tú tienes que dirigir tu vida espiritual al éxito. Tú tienes que encaminar todas las cosas para que el nombre de Dios sea glorificado. Tenés el poder, tenés la autoridad. Vamos a ponernos de pie y quiero orar.